Si alguien quisiera entender digamos, el verdadero código fuente de un país, los términos y condiciones reales de cómo opera una nación, buscar en los folletos turísticos o en discursos políticos sería un error enorme. Totalmente. Sí, no lo vas a encontrar ahí. Exacto. El lugar correcto para buscar, curiosamente, es el manual que el Estado le obliga a memorizar a sus nuevos ciudadanos. Así que, bienvenidos a esta inmersión profunda. Yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a desempacar unos extractos muy específicos. Sí, de la página 2 a la 7, para ser exactos. Ajá, de la guía oficial llamada Discover Canada. Digo, este documento es el material de estudio obligatorio para los que buscan la ciudadanía canadiense. Y lo que resulta, lo fascinante aquí no es que sea un requisito para un trámite burocrático, no. Claro, va mucho más allá de ir a formarse a una oficina. Exactamente, sino que, analizado con detenimiento, revela la arquitectura misma bajo la cual se sostiene todo un país entero. Sí, y el objetivo de nuestro análisis de hoy no es simplemente recitar el contenido de estas páginas. Para eso cualquiera podría simplemente entrar a Internet, descargar el PDF y ya. No. Sí, lo lees en tu casa y se acabó. Exacto. El valor real de este ejercicio, y creo que como investigadora me parece la parte más rica, radica en diseccionar por qué el texto está estructurado de esta manera. O sea, la intención detrás de las palabras. Precisamente. En un entorno tan saturado de información como el de hoy, queremos aislar los principios fundamentales que el Estado canadiense considera, pues absolutamente innegociables para cualquiera que desee formar parte de su sociedad. Ok, me gusta hacia dónde vamos. Vamos a explorar la lógica detrás de sus reglas de gobierno, las exigencias tan particulares de su juramento y el propósito real, el propósito práctico de su proceso de evaluación. Pues a ver, vamos a desempacar esto, porque la primera gran declaración que hace este código fuente establece las reglas del juego de una manera súper tajante. Sí, no dejan espacio para la duda. No, para nada. El texto de Discover Canada subraya desde el mismísimo inicio que esta guía es la única brújula oficial. O sea, de hecho, enfatiza que es el único material válido para estudiar de cara al examen de ciudadanía. Así de estricto, sí. Se instruye muy claramente a los solicitantes a no buscar información externa, a no depender de otras fuentes, ni intentar memorizar enciclopedias enteras. Todo lo que el Estado considera vital, literal, está encapsulado en estas páginas. Y bueno, esa restricción es sumamente reveladora. ¿Por qué lo dices? Pues porque al limitar el material de estudio a una sola fuente oficial, el Estado lo que hace es nivelar el terreno de juego. Ah, claro. Pone a todos en la misma línea de salida. Exacto. Asegura que todos los futuros ciudadanos, sin importar, digamos, su nivel educativo previo o de qué país vienen, compartan exactamente la misma línea base de realidad histórica y cívica. O sea, establece un lenguaje común desde el día 1. Y ese lenguaje común me llama la atención que comienza por definir quién construyó el edificio. Sí, la lista de constructores. Ajá. Al igual que, cuando uno instala una aplicación en el celular y te aparecen los términos y condiciones. Esos que nadie lee jamás. Exacto, esos meros. Bueno, esos términos que detallan quiénes son los desarrolladores del software, la guía dedica sus primeras líneas a identificar a los arquitectos de la nación. Y no es una lista sencilla, ¿eh? No, para nada. El documento especifica que Canadá no es el resultado de un solo grupo fundacional. Enumera, y esto es clave, en el mismo nivel a los pueblos originarios, a los franceses, a los británicos y a las sucesivas olas de inmigrantes de diversas partes del mundo. Y lo fascinante aquí es que esa enumeración es una decisión de diseño narrativo muy consciente por parte de los autores. O sea, no fue casualidad el orden. Para nada. Piensa en la historia fundacional de muchas naciones. La tendencia suele ser enfocar la narrativa en un evento singular, ¿no? Como una guerra de independencia heroica, una revolución o un grupo muy cerrado de próceres intocables. Sí, claro, la típica historia de los padres de la patria. Exactamente. Sin embargo, este documento oficial decide presentarse al mundo, literal desde la página 2, reconociendo una pluralidad súper compleja. Ok. Colocar a los pueblos originarios, que, existían en ese territorio muchísimo antes de la concepción del Estado moderno, junto a los poderes colonizadores europeos y los inmigrantes globales, pues establece un tono de diversidad. Y no es una diversidad meramente decorativa, ¿sabes? ¿A qué te refieres con que no es decorativa? A que es un reconocimiento institucional de que el país es un proyecto continuo, es una acumulación de capas. Una acumulación de capas que, inevitablemente debe generar una fricción inmensa, ¿no?
O sea, piénsalo. Uy, sí, bastante. Cuando logras reunir a una pluralidad tan grande de constructores, con orígenes, idiomas y visiones históricas que muchas veces pues chocaron entre sí y se pelearon, Que hubo conflictos graves, claro. tome decisiones colectivas sin que el sistema pues colapse por su propio peso. Bueno, es que esa es justamente la pregunta central de cualquier sociedad diversa. Y el texto responde a esto, delineando una estructura política que está diseñada específicamente para absorber y administrar esa fricción que mencionas. ¿Ok? La guía Discover Canada lo explica, definiendo al gobierno canadiense bajo una triple identidad institucional. A ver, cuéntame de esa triple identidad. Define a Canadá simultáneamente, ojo, como una monarquía constitucional, una democracia parlamentaria y un Estado federal. A ver, espera. Intento procesar la mecánica de estos tres sistemas operando al mismo tiempo, porque está cañón. Monarquía y democracia en la misma oración, digo, suele sonar a contradicción para mucha gente. Monarquía corporativa, a ver si me sigues. A ver, me encantan las analogías, dime. Imagina que la estructura del Estado es como una inmensa empresa multinacional. En este esquema, la monarquía constitucional, donde el rey o la reina forma parte del sistema pero está sujeto a reglas estrictas, Sí. funcionaría como una especie de presidente honorario del directorio. O sea, es una figura de autoridad simbólica y formal, pero que no puede tomar decisiones arbitrarias porque, pues, está atada a los estatutos de la empresa, que vendría siendo la Constitución, ¿no? Mira, la analogía corporativa es súper útil para visualizar la jerarquía, sí. Pero creo que tiene límites que vale la pena explorar un poquito más. A ver, destrózame la analogía, no hay problema. No, no la destrozo, la complemento. Un monarca constitucional no es solo una figura decorativa o un honorario que nada más va a cortar listones y asistir a cenas, no. Ok. El texto subraya que la corona es la base legal del país. En lugar de un presidente honorario, yo diría que la monarquía representa los cimientos mismos del edificio. Ah, los cimientos. Sí, es la institución de la cual emana la autoridad legal. Proporciona una continuidad histórica que sobrevive a las crisis políticas del día a día. Piensa que los gobiernos cambian, los primeros ministros entran y salen, pero la corona permanece como el ancla del Estado de Derecho. Ya veo. Comprendo la distinción. Es el ancla legal, no solo un símbolo estético para poner en las monedas. Exactamente. Bueno, pasando a la segunda pieza del rompecabezas, tenemos la democracia parlamentaria. El documento indica que los ciudadanos eligen representantes y que el gobierno, pues, opera a través del Parlamento. Ajá, así es. Siguiendo con la línea de las estructuras de poder, el Parlamento entonces sería el motor activo de la toma de decisiones, ¿verdad? Los ciudadanos votan para designar a quienes van a conformar este órgano, y son estos representantes los que se sientan a debatir las leyes, aprobar los presupuestos y dirigir el rumbo diario del país. Precisamente. Lo describiste perfecto. Si la monarquía es el ancla que provee estabilidad a largo plazo, el Parlamento es el mecanismo que asegura que el sistema sea responsivo, que sea dinámico. Que reaccione a lo que la gente quiere hoy. Exacto. Garantiza que el poder político real emane del pueblo a través de sus representantes electos. Pero, claro, esta combinación de ancla y motor necesita un chasis adecuado para operar. Sobre todo en un lugar tan gigante. Totalmente. Un territorio de proporciones continentales requiere otra capa, lo cual nos lleva al tercer pilar del que habla el texto. Que es el Estado federal. Así es. La guía menciona, si no me equivoco, que el poder se divide y se comparte entre el gobierno federal, o sea, el central, y los gobiernos de las provincias y territorios. Sí, y esta división es una respuesta pragmática a la geografía y a la demografía del país. Gobernar un territorio con dimensiones tan vastas, o sea, donde las necesidades económicas de una provincia costera pueden ser diametralmente opuestas a las de una región agrícola en el centro, Sería un caos manejar todo desde una sola oficina. sería completamente insostenible desde un único punto de control. El federalismo lo que hace es descentralizar el poder. Permite que las provincias tengan autonomía sobre asuntos regionales cruciales como salud o educación. Claro, mientras el gobierno federal se encarga de lo macro. Exacto. El gobierno central mantiene la cohesión en temas de interés nacional, digamos como la defensa militar o la política exterior.
La genialidad de este diseño tripartito es que cada elemento actúa como un contrapeso estructural del otro. O sea, resulta ser un sistema de ingeniería social y política sumamente calibrado. Está muy bien pensado. Lo está, definitivamente. Ahora, si este es el entramado institucional, o sea, el esqueleto que rige el país, la siguiente pregunta lógica que a uno le surge es sobre el proceso de integración. ¿Cómo hace un individuo, digamos un recién llegado, para formalizar su entrada a este sistema tan complejo? Esa es la transición clave. Sí, y la guía de estudio dedica una sección crucial a este mecanismo formal de ingreso, lo que nos lleva directo al juramento de ciudadanía. El juramento representa el núcleo legal y también filosófico de todo el proceso de naturalización. A ver, explícanos qué dice exactamente. El texto detalla que, al convertirse en ciudadana, la persona realiza una declaración con 3 compromisos que son inseparables. Primero, jurar fidelidad a la corona de Canadá. Segundo, comprometerse a respetar las leyes del país. Y tercero, asumir el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Aquí quiero detenerme un segundo y cuestionar la naturaleza de este requerimiento, porque, la verdad, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, échalo. Resulta profundamente contraintuitivo desde la perspectiva de muchas repúblicas modernas. O sea, entiendo perfectamente la necesidad de acatar las leyes y asumir deberes cívicos, ¿no? Sí, eso es de cajón en cualquier lado. Exacto. Es el contrato básico de cualquier sociedad. Sin embargo, exigir un juramento de lealtad a un rey o a una reina, hoy en día, de pronto parece un anacronismo. Entiendo por qué lo dices. En otros sistemas, la lealtad se jura a un pedazo de tela, como una bandera, o a un documento, como una constitución. ¿Por qué la guía insiste tanto en que la fidelidad debe recaer sobre la figura de una persona, del soberano? Bueno, esa aparente contradicción es, de hecho, uno de los conceptos más sofisticados que el texto intenta transmitir, y es crucial entenderlo. A ver, ilumíname. La guía explica explícitamente que en Canadá la lealtad se expresa hacia el soberano porque éste representa al país en sí mismo. No es la persona, es la figura. La figura del rey o la reina funciona como la encarnación física y simbólica del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Órale, o sea, esa perspectiva replantea por completo el acto de jurar. Totalmente. Significa que no se trata de un acto de sumisión personal hacia un individuo de la realeza que vive en un palacio. En absoluto. Interpretarlo como sumisión personal a un individuo sería un error de lectura monumental. Al prestar juramento al soberano, la persona está aceptando formalmente integrarse al sistema legal que la corona ampara y protege. Ah, me va cayendo el 20. Como mencionábamos antes, la monarquía es el receptáculo de la autoridad del Estado. Por lo tanto, aceptar a la corona es, en términos prácticos, aceptar que las leyes, el parlamento y el orden democrático tienen supremacía absoluta. Lealtad a la corona equivale a lealtad a las reglas del juego. ¡Wow! Es un contrato vinculante sumamente denso cuando lo desempacas así. Y, revisando el texto base, noto que hay un énfasis persistente en una dualidad muy particular. ¿Te refieres a los derechos y deberes? Sí, exactamente. La guía no se limita a enumerar la lista de libertades que adquieres al ser canadiense. Hace un contrapeso constante recordando que el juramento exige la aceptación de responsabilidades. Es que van de la mano. Y a menudo, en el discurso contemporáneo que vemos todos los días, la ciudadanía se percibe casi exclusivamente como una lista de demandas hacia el Estado, ¿no? Sí, el derecho a esto, el derecho al otro. Ah, el derecho a la seguridad, a la libre expresión, a tener buenos servicios públicos. Pero este manual parece advertir que el andamiaje del Estado es muy frágil si no hay una fuerza activa sosteniéndolo desde abajo. Es que subraya la esencia de un pacto social que es 100% recíproco. El texto reconoce derechos fundamentales inalienables, por supuesto, eso no está a discusión. Pero al poner un peso equivalente en los deberes, transmite un mensaje clarísimo. ¿Cuál sería ese mensaje? Que la nación no es un proveedor de servicios pasivo. La democracia parlamentaria y el sistema federal que ya analizamos no funcionan en piloto automático, requieren participación activa constante. Claro, desde no tirar basura hasta votar.
Exacto, desde el cumplimiento básico de la ley, pagar impuestos, hasta la participación en procesos electorales o servir como jurado. Si la base ciudadana omite sus responsabilidades, toda esta infraestructura institucional gigante pierde su capacidad de operar. Pierde el motor del que hablábamos. Así es. Y bueno, esa exigencia de participación activa nos lleva directamente a la barrera de entrada pragmática, porque el Estado necesita verificar empíricamente que la persona, que el solicitante, entiende la magnitud de este contrato y las complejidades de este sistema tripartito. No puedes nomás confiar en que lo leyeron por encimita, claro. Exacto, no basta con la buena voluntad de llegar y recitar el juramento. Y es así como el documento introduce el mecanismo de filtrado, que es el famoso examen de ciudadanía. Sí, el examen es el instrumento de validación diseñado para asegurar que el futuro ciudadano posea las herramientas, digamos, cognitivas y cívicas mínimas para navegar y contribuir a la sociedad canadiense. Y el texto establece parámetros demográficos y de contenido muy precisos para esta evaluación. Señala que los solicitantes adultos, que la guía define estrictamente en el rango de los 18 a los 54 años, deben comprobar conocimiento en dos grandes áreas. Idioma y conocimientos cívicos, ¿cierto? Así es. Primero, un dominio adecuado del idioma, ya sea inglés o francés. Segundo, un conocimiento general sobre Canadá. Y esto abarca bastante, ¿eh? Va desde historia, símbolos y geografía hasta el funcionamiento del gobierno, cómo funciona el sistema de elecciones y la comprensión clara de los derechos y responsabilidades. Es un temario bastante completo. Bastante. Y se especifica que este examen puede realizarse de forma escrita o, en circunstancias particulares, pues mediante una entrevista. Si conectamos esto con el panorama general, el rango de edad que selecciona el Estado para exigir esta evaluación, de los 18 a los 54 años, no es para nada arbitrario. No, de hecho, revela una lectura muy pragmática. Sí, una lectura súper pragmática sobre el funcionamiento de la economía y el tejido cívico del país. Es que resulta evidente que coincide casi perfectamente con la franja de la población que se considera económicamente activa y laboralmente vital. Ese es el punto medular, exactamente. Al exigir rigurosamente el dominio de al menos uno de los idiomas oficiales y el conocimiento profundo del sistema político a las personas entre 18 y 54 años, el Estado está, en el fondo, protegiendo su propio motor interno. Se están blindando. Se aseguran de que la fuerza laboral tenga la capacidad de integrarse sin fricciones severas en la economía formal. Pero aún más crítico, aseguran que quienes tienen la mayor influencia demográfica en el rumbo del país, pues entiendan cómo funcionan los mecanismos democráticos. Claro, un individuo en plena edad productiva que desconoce cómo interactuar con el Parlamento o cómo funcionan los gobiernos de su provincia, corre el riesgo altísimo de quedar excluido del sistema de toma de decisiones. Se vuelve invisible para el sistema. O peor aún, se vuelve sumamente vulnerable a la desinformación política. Totalmente de acuerdo. Lo cual hace que el contraste con la exención de edad sea todavía más interesante de analizar, al menos para mí. Porque la guía establece una excepción fundamental. Los adultos mayores de 55 años no están obligados a presentar el examen de conocimientos ni a demostrar fluidez en los idiomas oficiales para obtener la ciudadanía. O sea, se brincan esa barrera. Literal. Entonces, si tienes 55 o más, tienes esencialmente un pase directo hacia la ceremonia del juramento. Sí, y esta exención me parece fascinante porque refleja un equilibrio muy humano. Un equilibrio entre el pragmatismo frío del Estado y un reconocimiento profundo de la naturaleza humana. ¿En qué sentido? En que a medida que avanza la edad, la adquisición de un nuevo idioma desde cero y la retención de datos cívicos súper complejos se vuelven exponencialmente más difíciles. Sí, claro, no es lo mismo aprender a los 20 que a los 60. Exacto. El Estado parece reconocer que el rol principal de las personas mayores de 55 años que buscan naturalizarse, que muchas veces llegan como parte de procesos de reunificación familiar, cuidando a los nietos, apoyando a los hijos, pues su rol no es necesariamente impulsar la rueda económica primaria. Ya entiendo. Su valor radica en la cohesión social, en la familia. Exacto. Exigirle superar un examen riguroso en un idioma que apenas balbucean podría representar una barrera punitiva súper innecesaria que terminaría fracturando a las familias inmigrantes en lugar de integrarlas. Qué interesante verlo así. Es una concesión total a la realidad del aprendizaje en etapas tardías de la vida.
Ahora, volviendo a los que, pues sí o sí deben enfrentar la evaluación, los de 18 a 54, la guía ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo prepararse. Y hay un detallito en esa sección que creo que merece ser destacado. ¿Cuál te llamó la atención? Que el documento oficial no sugiere simplemente que te encierres en tu cuarto a aislarte y memorizar el manual como perico. Recomienda activamente practicar las preguntas con otras personas, inscribirse en clases de ciudadanía comunitarias o participar en cursos de idiomas si es necesario. Ah, es que esa recomendación trasciende el mero consejo de estudio. Funciona casi como un mecanismo indirecto de socialización temprana. Exacto. Alimenta la idea de que la preparación para adquirir la ciudadanía en realidad no debe ser un ejercicio solitario. Para nada. Al empujar al solicitante a, pues, buscar grupos de estudio, a interactuar en aulas comunitarias y a practicar el idioma con otros vecinos que están en las mismas, el proceso de estudio se convierte en la primera experiencia práctica de integración cívica. ¿Estás construyendo comunidad? Sí, se comienza a tejer esa red social mucho antes de que siquiera te sientes a contestar el examen. Es un diseño, la verdad, sumamente inteligente por parte del gobierno. El acto de prepararse para integrarse al sistema obliga al individuo a utilizar las redes comunitarias de ese mismo sistema. Refuerza, desde antes de ser ciudadano, la noción de que la ciudadanía canadiense es inherentemente participativa. Y bueno, todo este esfuerzo tremendo y prolongado, ¿no? O sea, el estudio de la historia, tratar de comprender el balance rarísimo entre monarquía, parlamento y federalismo, la asimilación del idioma y además el trabajo de ir a clases comunitarias, todo eso converge en un único momento resolutivo. El clímax del proceso. Así es. Y el texto describe la culminación de este trayecto con una claridad, digamos, muy binaria. Quienes no logran aprobar el examen reciben una notificación detallando los siguientes pasos, o sea, manteniendo abierta la posibilidad de intentarlo de nuevo. Sí, el sistema no te expulsa definitivamente por reprobar a la primera. Afortunadamente no, pero para quienes sí superan esta prueba de fuego y cumplen pues el resto de los requisitos que marca la ley, se abre la puerta a la fase final, que es la ceremonia de ciudadanía. Ese es el punto de inflexión legal y simbólico definitivo. Es el momento exacto en el que todo el andamiaje teórico enorme que hemos analizado hoy se materializa en la vida real de un individuo. Y la guía detalla la coreografía institucional de este evento de forma muy bonita. El solicitante asiste a la ceremonia y es allí donde todo el texto cobra vida. Se pronuncia de viva voz el juramento. Frente a todos. Aceptando públicamente el compromiso con el Estado de Derecho, representado por la corona, como platicamos, y asumiendo el peso de las responsabilidades cívicas. Y luego, acto seguido, se firma el formulario del juramento, sellando el contrato por escrito frente al Estado. Un contrato oficial. Totalmente. Como acto final de este ritual que es burocrático, pero también profundamente emocional, se hace entrega del certificado de ciudadanía. En ese instante, la transición se completa legalmente. Se deja atrás el estatus de residente temporal o permanente para asumir el rol completo de miembro activo de la sociedad. Es la cristalización del pacto social, el momento en el que el Estado reconoce formalmente que el individuo no solo reside y duerme en su territorio, sino que ya comparte la custodia de sus instituciones. Híjole, recorrer estas páginas de verdad que nos ha permitido extraer una perspectiva inusual sobre documentos que, la neta, normalmente se darían por sentados o nos daría flojera leer. Sí, suenan a papeleo aburrido, pero tienen muchísimo fondo. Demasiado. Para recapitular súper rápido los hallazgos principales de nuestra inmersión profunda de hoy, Discover Canada opera como el texto fundacional indiscutible para el nuevo ciudadano. La única regla. Ajá. Hemos desglosado cómo el país reconoce a una diversidad inmensa de constructores originales, ¿no? Desde los pueblos originarios, pasando por los colonizadores europeos, hasta los inmigrantes globales de hoy. ¿Y cómo administra esa pluralidad enorme? Mediante un complejo equilibrio entre una monarquía constitucional, una democracia parlamentaria y un sistema federal. Sí, la famosa triple identidad. Además, analizamos cómo el juramento a la corona debe entenderse no como un vasallaje anticuado, sino como una aceptación solemne del Estado de Derecho y de esas pesadas responsabilidades que garantizan el funcionamiento de todo. Y finalmente, examinamos la lógica tan pragmática detrás del examen de ciudadanía.
que está diseñado para asegurar que la fuerza laboral y política cuente con las herramientas necesarias para integrarse de lleno, mientras se muestra una flexibilidad muy humana con las generaciones mayores de 55. El manual establece claramente las reglas de cómo la nación llegó a ser lo que es y cómo se administra el día de hoy. Pero, al observar toda esta estructura tan rígida y formal, a mí me surge una reflexión inevitable sobre el futuro que me gustaría poner sobre la mesa antes de irnos. Adelante, porque este material definitivamente invita a mirar más allá del texto estático. ¿Qué estás pensando? Si consideramos uno de los primeros puntos que tocamos, el hecho de que la misma guía declara abiertamente que el país sigue siendo construido hoy en día por un flujo incesante de inmigrantes de todo el planeta, se presenta una dinámica sociológica, yo diría, fascinante. Canadá sigue recibiendo individuos que traen consigo filosofías de vida, estructuras de pensamiento y experiencias políticas drásticamente diferentes a las europeas o británicas que fundaron este sistema. Diferentes perspectivas que, gracias a este mismo proceso de ciudadanía, ahora van a tener voz, voto y representación en el Parlamento. Exactamente. Entonces el pensamiento provocador que yo veo que se desprende de todo esto es el siguiente. A medida que estas nuevas olas de ciudadanos se integran, operando obligatoriamente bajo este marco histórico inamovible de la monarquía constitucional y el Estado federal, al mismo tiempo, están obligados, por el juramento mismo que acaban de firmar, a asumir responsabilidades activas en la dirección del país. O sea, ¿a tomar el timón? Ajá. Entonces, ¿de qué manera la suma de todas estas nuevas mentalidades, de todo el mundo, terminará redefiniendo y moldeando el significado práctico de ser canadiense en las próximas décadas, operando bajo las reglas de hace siglos? ¡Wow! Es una pregunta increíble y nos hace comprender que, aunque el código fuente del que hablábamos esté impreso con tinta en un documento oficial e inamovible del Estado, la ciudadanía jamás va a poder ser un concepto terminado. Nunca. Es un experimento en tiempo real, un contrato vivo que, queramos o no, altera su naturaleza interna con cada nueva firma en esa ceremonia. Un contrato vivo que se transforma constantemente desde adentro. Resulta extraordinario, la verdad, descubrir que las bases técnicas y aburridas para integrarse a un país no solo contiene lecciones de historia, sino las herramientas reales con las que se va a construir la sociedad del mañana. Ha sido un recorrido analítico sumamente revelador. Me encantó. A mí también. Queda entonces la invitación abierta para quien nos escucha a seguir cuestionando y explorando la profunda maquinaria que opera detrás de los textos y reglas que rigen nuestro entorno cotidiano, pues ahí, justo en las letras chiquitas, suelen ocultarse las respuestas más interesantes. Con esto cerramos nuestra sesión de hoy. Hasta la próxima inversión profunda.